Buenas tardes. Hemos estado reflexionando sobre María de Nazaret y el profundo y gran significado para la historia de la humanidad, para la salvación de la humanidad, en cuanto que ella, por ese sí en la fe y en el amor a la voluntad de Dios, se convirtió en la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, dispuesta a correr todos los riesgos. Hoy vamos a dar un paso más y vamos a reflexionar sobre María como discípula de Jesús. María entre los discípulos de Jesús. Pero antes queremos saludar desde Jocotán, en donde transmitimos este programa a través de Radio Chortí FM Tierra, a los hermanos de la región Huista de Quetzaltenango, porque retransmite Santo Hermano Pedro Radio allá en Jacaltenango, y a los hermanos de nuestra diócesis y más allá de las fronteras de nuestra diócesis, a quienes sintonizan este programa de la misión continúa por Radio Pax. María entre los discípulos del resucitado. Meditando los evangelios, Jesús pasó sus últimos días en Jerusalén. En la primera semana de abril del año 30 del primer siglo. Enfrentó, al ser capturado, un proceso totalmente viciado, mentiroso e injusto, como los que hacen tantas veces en nuestro país. Y Jesús da un testimonio de gran fortaleza. Él aparece sereno, callado, digno, decidido y en paz, en plena comunión con el Padre, desenmascarando así la hipocresía y la maldad de un proceso infame e injusto. Nos preguntamos dónde estaba María en esos días. Los evangelios cuentan que además de los 12 discípulos, también había varias mujeres venidas de Galilea. La madre también. En el Evangelio según San Juan, María, la madre de Jesús, aparece entre las mujeres al pie de la cruz. En el día de la Ascensión, ella estuvo presente nuevamente. Entonces, parece que estuvo presente en Jerusalén, al menos durante la pasión, muerte, resurrección y ascensión de su Hijo. En total, unos 50 días. Ella aparece discretamente, sin dominar la escena. La iglesia naciente siente su presencia muy reconfortante en ese su silencio amoroso, muy comprensiva con los dolores de su Hijo y de todos los pobres y oprimidos de la humanidad. Solo después de la ascensión de Jesús, María aparece como protagonista en la escena entre los discípulos. Hechos 1 del 12 al 14. Imaginemos nosotros también estar presentes en esa novena de Pentecostés, la primera del cristianismo, mirando y escuchando. Debía haber más de 20 personas entre los 11, las mujeres y parientes de Jesús. Ya Judas no estaba. Lo sentían presente, lo sentían resucitado, y entre oraciones y cantos de los salmos, todos hacían la misma presencia de Jesús.
Repito, lo sentían resucitado. El Espíritu de Jesús ardía en sus corazones. Ahora no tenían dudas. Todo estaba más claro. Leyeron los 3 años vividos junto a la luz de la resurrección. La alegría de la resurrección se extendía a todos y cada uno debía contar algún hecho que más lo marcó en la convivencia con Jesús, para decir: ven, todo lo que dijo e hizo es verdad. No solamente Jesús había resucitado, sino también ellos en su fe. Y el hermoso proyecto al que Jesús los llamó, el reino de Dios, que se habían desanimado, pero después volvieron todos ilusionados. Y María, madre de Jesús, podemos imaginar que muchas preguntas debían haberse dirigido a ella. Los discípulos querían saber más y más acerca de los 30 años de Jesús antes de hacer pública la misión recibida del Padre. Alguien seguramente debió haber planteado una pregunta que estaba en el ambiente desde el inicio de la misión de Jesús. María, cuéntanos cómo fue el nacimiento de Jesús. Entonces María abrió su corazón inmensamente agradecida y reconocida. Ella lo contó todo. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Sin duda, de emoción, de gratitud, alabanza a Dios y compromiso. Podemos imaginar los comentarios. Yo pensé algo parecido. Es bueno saber eso. Gracias, Señora María, por haber dicho sí a la voluntad del Padre, el Dios Altísimo. Ahora no hay más duda. Jesús es realmente nuestro Salvador y Señor. Él solo podía ser lo que es, el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. Podemos imaginar los agradecidos abrazos que le dieron a María, madre de Jesús y madre también de la iglesia naciente. Sus corazones debían estar llenos de fervor misionero, ansiosos por anunciar y dar testimonio al mundo de la mejor buena noticia que habían experimentado. Al momento de la ascensión los envió por el mundo entero, por toda la tierra, a predicar el evangelio, a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y a ser discípulos. Ahora estaban completamente convencidos de que Jesús era la verdadera alternativa a un nuevo amanecer para la humanidad. La fiesta de Pentecostés ya estaba comenzando. Esta iglesia que nace en la misión el día de Pentecostés. Por eso María es misionera sin fronteras. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con María después de Pentecostés? No tenemos noticias. La iglesia enseña que durmió y fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero ¿cuándo? ¿Dónde? El misterio continúa, lleno de encanto y gratitud. Tenemos algunas tradiciones antiguas. Algunas dicen que durmió y ascendió al cielo en Jerusalén. Otros afirman que Juan cuidó de María hasta su asunción. Juan habría formado un grupo de discípulos que se embarcaron en una misión hasta que llegaron a la ciudad de Éfeso, en la antigua Asia Menor, actual Turquía.
y se establecieron allí, dando vida, fundaron varias comunidades cristianas en la ciudad y sus alrededores. Así que María fue en barco a la misión a través de las fronteras, quizás aprendiendo la lengua griega que se hablaba en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más grandes e importantes del Imperio Romano, con más de 300,000 habitantes de diferentes razas, etnias y religiones. Había un puerto que recibía muchos barcos. Era paso de un camino imperial que conectaba la capital del imperio, Roma, con las provincias romanas del oriente. Había tráfico de mercancías, de esclavos, soldados que pasaban. Era mucha la gente. La mayoría de la gente eran esclavos. La buena nueva de Jesús empezaba en los pequeños pueblos de Galilea, que ahí empezó. Había llegado a la gran ciudad de Éfeso. María, analfabeta, como casi todas las mujeres de Galilea, estaba en misión. Más allá de las fronteras, increíble. Preguntémonos cómo. El poder del Espíritu Santo, el poder de su Hijo resucitado. ¿Qué nos dice esto a nosotros, discípulos de su Hijo, en este mundo donde todo está globalizado, donde hay internet, donde hay WhatsApp, donde hay tantas cosas y las noticias llegan rápido, corriendo a toda prisa y a menudo sin rumbo por toda la desinformación que hay? Allá en Éfeso estaba la misma Virgen María que antes del bebé, del niño recién nacido, su Hijo Jesús, guardaba todo en su corazón y meditaba. María, una misionera más allá de las fronteras, continuó con su estilo contemplativo, centrado ¿en qué? En las necesidades de los pobres y los pequeños, como lo hizo una vez con Jesús. No inventó ella celebraciones en honor del Hijo, sino que simplemente fue testigo del misterio trinitario, de la Santísima Trinidad, revelado en Jesús, nacido en un pesebre. Ella era la misionera de las buenas nuevas del reino de Dios, razón por la cual su Hijo vivió y murió y resucitó. Hay otra información histórica que nos hace pensar y alegrarnos. Poco a poco, varios misioneros de las buenas nuevas de Jesús, de diferentes lugares y experiencias, se establecieron en Éfeso, fundando comunidades. Pablo de Tarso, el gran convertido y evangelizador, también llegó a la ciudad en el año 53, dando vida a las comunidades. Unos años después en Éfeso habían comunidades lucanas, es decir, inspiradas por el Evangelio de Lucas, juánicas, inspiradas por el apóstol Juan, paulinas, inspiradas en Pablo de Tarso, petrinas, inspiradas en el apóstol Pedro. Pero todas eran comunidades de Cristo. Alrededor del 60% de los textos del Nuevo Testamento fueron escritos en Éfeso para las comunidades cristianas de Éfeso. A finales del primer siglo, había quizás unos 10,000 discípulos de Jesús en Éfeso,
Vinieron ellos, llegaron allá de distintas experiencias de iglesia, pero todas ellas se movieron por el gran anhelo de vivir como discípulos de Jesús. Anhelo que también nosotros tenemos hoy y tratamos de ser coherentes, siguiendo a Jesús como sus discípulos. Y la Virgen María, ¿cuál fue su influencia en esas comunidades? Si la Virgen María ascendió al cielo en la década del 50 al 60, solo vio el incremento de estas comunidades cristianas con distintas experiencias. Sin fantasear, podemos imaginar cuánto era preciosa y deseada la presencia de María en las comunidades. Ella fue la gran y humilde consejera de las primeras comunidades de la región, como lo había sido de su Hijo Jesús. Ayudó a muchas personas a seguir a Jesús. Ayudó construyendo fraternidad y comunión. Ciertamente María valoró las diversidades que enriquecían y ayudó a superar aquellas que dividían. El diablo anda como león rugiente, tratando de hacer daño. Pero María valoró y ayudó. Así también nosotros, tomados de la mano y del corazón de la Madre. No conocemos detalles de este hermoso crecimiento de las comunidades cristianas en Éfeso. Los autores sagrados no dieron más informaciones, también porque las expectativas de los últimos tiempos eran altas. Pero nos basta saber que de hecho María fue la consejera comunitaria con su vida y experiencia. Ella era considerada la madre de las comunidades de los discípulos de Jesús, madre de la iglesia. Por eso fue aclamada después de unos tiempos como madre de la iglesia. El discípulo a quien Jesús amaba, según el Evangelio de Juan, de hecho, somos todos los que seguimos a Jesús a través de los siglos. Somos cada uno de nosotros el discípulo amado. Qué bueno mirar a María como la gran consejera de la comunidad en aquel tiempo y también de nuestras comunidades hoy. Pero de verdad, ¿la vivimos así? Eso es lo que nos preguntamos. Pasamos ahora a preguntarnos devoción mariana o espiritualidad mariana. Después de este breve viaje a través de los textos, buscamos conocer más de cerca la existencia histórica de la Virgen María de Nazaret. ¿Cómo nos sentimos? Los textos sagrados dan testimonio de cómo las primeras comunidades conservaron la memoria de María y por lo tanto querían que así se le recordara. Pero desde el principio ha habido serios debates sobre ella. 4 dogmas marianos a lo largo de los siglos han aparecido para defender la verdad sobre María. ¿Con qué resultado? Ya lo dijimos al comienzo de esta parte que hemos venido reflexionando. Los dogmas dicen la verdad sobre la Virgen María, pero favorecían solamente a un tener claro en la cabeza la doctrina. Los dogmas deben calentar el corazón y nosotros en nuestra fe debemos despertar
la espiritualidad mariana. La gente sencilla siguió los caminos de la devoción mariana. Es algo bueno, pero limitado. Devoción significa afecto, gratitud, pedir ayuda. Y cuando las gracias solicitadas no suceden, algunos se sienten decepcionados e incluso disgustados. Hay una falta de auténtica espiritualidad mariana, de vivir como ella, pese a todo, perseverando. Espiritualidad significa estilo de vida, manera de vivir la vida, sentimientos y opciones. La espiritualidad mariana significa vivir nuestra vida hoy al estilo de los sentimientos y opciones de la Virgen María. La espiritualidad de María impresiona, su estilo de vida deleita. Cuando era jovencita, los dolores y las esperanzas de la gente fluían por sus venas. En la única fuente de Nazaret escuchaba las últimas noticias de los alrededores, la parte de sufrimiento y humillación del pueblo. El sí que dijo cuando tenía cerca de 15 años cambió radicalmente su vida. Fue fiel al sí hasta el final, asumiendo las consecuencias. Fue una consagrada, radical y humilde a la voluntad del Padre. El ejemplo del Hijo Jesús, haciendo el bien, practicando la misericordia, curando a los enfermos, venciendo las fuerzas del mal, expulsando los demonios, la llenaba de entusiasmo. Ella era realmente una auténtica discípula de su Hijo. Vivió el dinamismo que había en Jesús como mujer, madre y discípula. ¿Cómo actualizar todo esto hoy en nuestra vida? Y eso es la espiritualidad mariana. Miremos las devociones a María hoy y preguntémonos con sinceridad y humildad: ¿están siempre verdaderamente inspiradas en la Virgen María de los Evangelios? Imaginémonos visitar los santuarios marianos, asistir a festivales y procesiones en honor a Nuestra Señora. Recordemos algunos sermones escuchados en honor de ella y preguntémonos, ¿qué es lo que más vemos? ¿Devoción o espiritualidad mariana? Nosotros tenemos que preguntarnos esto para imitarla a ella y ser auténticamente seguidoras de su Hijo Jesús. Hay algo bueno en la devoción a María. Las apariciones de María fueron a hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes y adultos en las periferias pobres de los pueblos, sin tanta pompa. No sabían nada de teología y ni siquiera estudiaron. Y sin embargo es bueno pensar en esto. Por lo general se apareció a los pobres de Yahvé de este tiempo. Apariciones, mensajes de Nuestra Señora se siguen dando, pero no debemos manipular las apariciones de la Virgen. La verdadera espiritualidad mariana necesitamos nosotros discernirla. Sabemos que la Biblia es la referencia fundante, la base de todos, para cualquiera que quiera ser cristiano, discípulo de Jesús, maestro y Señor. La voluntad de Dios que está en la Biblia es para los cristianos palabra definitiva y decisiva. Es la base de toda espiritualidad, incluida la espiritualidad mariana. Todo lo que decimos hoy sobre María debe estar en línea con lo que la Biblia dice sobre ella. Ella es la sierva, la que pone su vida totalmente a la causa de Dios. ¿Y cómo vivir hoy el ejemplo de María?
Una vez hoy más recurrimos a testigos. Monseñor Helder Cámara marcó la comunidad cristiana en la década del 60-80 del siglo pasado en Brasil. Y más allá, por la gracia de Dios, María es siempre fuente de inspiración para el seguimiento de Jesús. María es la madre y madre de todos los hombres. María, madre de hombres y mujeres de todas las razas, de todos los colores, de todos los rincones de la tierra. Preguntémonos que las fiestas de María no terminan ahí. Es todo un proyecto de vida para vivir. Pero es importante que María, la madre de Jesús, no quede en palabras, no quede en aplausos, sino que siga en el seguimiento de Jesús. El mundo necesita fabricar la paz. El mundo necesita hacer un alto de las injusticias, de las explotaciones. Y el mundo necesita de María, que en su cántico ensalza a Dios, ensalzando a los pobres. A ese Dios que despide con las manos vacías a los ricos. Que María nos vaya ayudando a vivir en el seguimiento de Jesús. Un mundo de hermanos, no por nombre y mentira, de hermanos de verdad, decía Monseñor Helder Cámara. Mariama, una inmensa emoción de ternura y compromiso, llenó en un acto de mariano esa plaza donde Monseñor Helder Cámara, testigo tierno y seguidor de Jesús, mostró la personalidad y el rostro de María. Y María sigue encantando, seduciendo, envolviendo. María es más que devoción. María es espiritualidad. Es vivir el estilo de vida de la Virgen María de Nazaret que tanto necesitamos para darle un verdadero significado a la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que María nos alcance las gracias de su Hijo Jesús y nos muestre el rostro sonriente de su Hijo, como decía el primer obispo de nuestra diócesis de Zacapa, Monseñor Constantino Luna. Que la Virgen nos muestre el rostro sonriente de su Hijo Jesús.